Oye, Alan, pues platícanos un poco. Al final tú conoces mucho más que nosotros porque lo has vivido de cerca, tienes muchas personas conocidas, incluso haciendo periodismo en Estados Unidos, y que nos platiques un poco qué es lo que se está viviendo en estos momentos, en esta etapa de desconfinamiento, pero que se convirtió en una etapa de crisis, crisis política, crisis racial. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Sí, pues, la verdad, como lo que dices, justamente una crisis tremenda que está viviendo el gobierno norteamericano de Donald Trump. El día de ayer hubieron muchos altercados en diferentes ciudades importantes: Nueva York, Filadelfia, Minneapolis, que fue la ciudad donde eh, se realizó el homicidio, que al final se determinó que fue un homicidio legalmente de George Floyd, que es al final la persona que termina matando la policía de la ciudad de Minneapolis, y que eso sirve como inició el fuego, ¿no? De la situación actual que es en Estados Unidos. Ayer hubieron muchísimas manifestaciones, muchas de ellas fueron escalando de agresividad hasta el punto de que en diferentes ciudades tuvieron que anunciar toques de quedas en diferentes ciudades. Fue el caso de Nueva York, y bueno, ayer a las 2 o 3 de la mañana en Washington, en la capital de Estados Unidos, el nivel escaló tremendamente y parecía una zona de guerra, tanto así que a las 3 o 3:30 de la mañana la Casa Blanca tuvo que apagar las luces. Hace mucho tiempo que no sucedía eso, lo estamos viendo ahora mismo en pantalla, las diferentes manifestaciones y que se realizaron. Y hoy no hubo realmente respuesta del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, hasta hace un par de horas, cuando de una manera muy polémica, como siempre ha sido su administración, utilizó a la policía para dispersar a la gente con gas lacrimógeno y balas de goma. Nos recordará un poco a Rafael Moreno Valle en su momento, en su sexenio, para poder caminar a la iglesia de San Juan, que está muy cercana a la Casa Blanca, y él poder tener un tipo de contacto con la gente, donde lo único que hizo fue agarrar una Biblia y decir que pues era una verdadera pena lo que estaba sucediendo. Regresó a la Casa Blanca, y a eso de las 6 de la tarde del tiempo del este, que es una hora más adelantada que la que tenemos en tiempo central de México, se determinó un toque de queda oficial en la ciudad de Washington, y amenazó Donald Trump diciendo que pues si los gobernadores de los diferentes estados no son capaces de controlar a la gente con lo que ha estado pasando en estos últimos días, pues puede utilizar el despliegue de Fuerzas Armadas, que hay una acta que se llama la Acta de Insurrección de 1807, que le da la potestad al presidente en turno de poder desplegar a las Fuerzas Armadas como una causa de fuerza mayor. Generalmente esto se tiene planeado o se había llegado a utilizar. La última vez que se utilizó fue en los 90s, fue para desastres naturales, pero bueno, ya dio un mensaje muy fuerte en ese sentido, y pues tiene, digamos, toda la posibilidad de poder hacer eso, e incluso declaró, ¿no? Que pues no tendría problemas ni ningún reparo en hacer uso de las Fuerzas Armadas y de desplegar a las tropas en Washington y en los demás estados que pues no sean capaces de ser controlados por los propios gobernantes estatales. Pues ahí están las cosas de verdad muy preocupantes. Y bueno, por ejemplo, a Yuka, que le gusta el análisis sociológico, no sé ustedes qué piensen, pero sí me parece, porque vaya, no es por minimizar, pero casos como el que les sucedió, en este caso este homicidio que se cometió en Minneapolis, casos como este suceden constantemente en los Estados Unidos, no quiere decir que los justifique uno, pero yo lo que les preguntaría es si esto tiene que ver con el estado de ánimo del norteamericano, con el estado de ánimo después de lo que sucedió con la pandemia, después de ese encierro obligado, de enterarte de cuántos muertos se han dado. Pues yo creo que todo se conjunta para que una sociedad sea un polvorín y que baste con un cerillazo para que esto se convierta y estalle como le está estallando en las manos a Donald Trump.
Sí, a ver, yo creo, Enrique, que lo que dices es, hay de pronto casos que, esto que dices, la violencia en contra de los afroamericanos en Estados Unidos es cotidiana. Aunque en algún momento se logró controlar un poco, normalmente suele suceder, no suelen acusar sin mayores pruebas, etcétera. Pero hay casos que por alguna razón son más mediáticos. Aquí en México lo vemos también. No vayas a México, en Puebla. Es decir, feminicidios hemos visto mucho. El de Mara Castilla por alguna razón se volvió un feminicidio icónico, digamos, ¿no? O con lo que pasó con los estudiantes de la Universidad de la UAP y de la UPAEP en Huejotzingo. Bueno, esos por alguna razón se convierten más mediáticos. Además, la grabación que se hizo en este caso, porque no es lo mismo que te lo cuenten a que hayamos visto el video del policía trepado casi 9 minutos encima del cuello de George Floyd y el tipo suplicando y que no lo hiciera caso, por un lado. Por otro lado, coincido contigo, el ánimo social, pues la gente está frustrada, tiene miedo, tiene enojo, es decir, más allá de cómo te haya ido en la pandemia, ya más allá de cómo te haya ido en términos de salud a ti, a tus seres queridos, cómo te esté yendo económicamente, pues hay un cambio que genera mucha incertidumbre, mucha frustración. Entonces, si le vas sumando las cosas y luego a esto le sumas como a cereza del pastel al presidente Trump, que leía yo a alguien, en algún periodista, no me acuerdo ahorita quién, que decía, Trump ahorita es como gasolina en un incendio. Es decir, la conferencia que tuvo Trump con los gobernadores de los estados en los que ha habido manifestaciones y les llamó idiotas si no utilizaban la fuerza pública. Si no utilizamos la fuerza pública, si no metemos a esa gente 10 años a la cárcel, quedaremos como idiotas. Entonces, bueno, si tú le mezclas todo esto, ahorita que en alguna de estas represiones vaya a haber 1 o 2 muertos más, híjole, sí se puede convertir en una situación muy grave. Si, como nos decía Alan, el presidente Trump acude a ciertos recovecos legales para utilizar al ejército, a las Fuerzas Armadas, híjole, se puede convertir en un tema sumamente complicado y peligroso. Sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, no sé si Alan, tú recuerdes, bueno, más que recordarlo, tengas el dato, porque yo creo que eras muy niño, pero cuando sucede, es que tienes razón en cuanto a que muchas veces un video, ahora con esta facilidad que todo mundo tiene de grabar al instante, porque en otras ocasiones tenía que ser una cámara de seguridad o tenía que darse una circunstancia especial para que se diera una grabación. Sucedió la anterior rebelión social que se da en Estados Unidos en torno al racismo, también tiene que ver con el exceso de policías. Rodney King. ¿Qué año Rodney fue? King en Los Ángeles. ¿Qué año fue? Híjole, eso sí no me acuerdo bien qué año fue los Rodney King, pero yo creo que habrá sido finales de los 90 por ahí. Pero fíjate, que no me acuerdo probablemente. Bien. Pero tiene que detonarlo el hecho de verlo ya no es que te lo contaron, ¿no? Entonces ahora esto se convierte en un tema de muchísimo riesgo. Ahora, esto en Washington les hizo crisis porque al final ahí es la sede de los poderes norteamericanos, es la capital del país. Y en donde también hay una población afroamericana. Es que, digo, no se enojen cuando digo negra, pero bueno, es un término muy usado, ¿no? Pero bueno, pero casos como Nueva York, casos como... a mí me extraña mucho, vaya, yo conozco Minneapolis y conozco en sí las ciudades gemelas y aunque sí es una población con personas también de raza afroamericana, la verdad es que hay otras ciudades con mucho mayor densidad, Chicago, por ejemplo. ¿Cómo sí, están ahí esas? había un dato interesante y creo que aquí se están conjugando varias cosas. Una periodista justamente del diario más leído de Minneapolis decía que en el tema que se desató de un día a otro, o sea, había manifestaciones pacíficas y después se elevó de una manera extrema, es porque regresamos al tema del racismo, ¿no? Y cómo se manejan esos grupos de clasistas dentro de Estados Unidos. Y bueno, Minneapolis está... es una ciudad demócrata, el estado es también un estado demócrata, pero curiosamente la periodista decía que el 93% de las fuerzas policíacas de la ciudad de Minneapolis son gente caucásica, gente blanca, y cuando sucedió todo esto, el jefe de policía, que es un gran
fanático de Trump, no es republicano, pero ha sido captado en diferentes rallies apoyando, pues les dijo prácticamente a su cuerpo policíaco que pues ellos se iban a poner un poquito de vacaciones porque pues se sentían hasta ofendidos, ¿no? Entonces, por eso es que hubo una gran sorpresa entre la gente de Minneapolis, porque dicen, ¿sabes qué? No es normal que de la nada estas manifestaciones escalen a este punto. ¿Y dónde está la policía? Porque resulta que la policía, como la mayoría es blanca, se sintió atacada, imagínense, se sintió atacada por la situación que puso a la policía y a los dos policías que cometieron el homicidio, se indignaron y dijeron, ¿sabes qué? Pues hasta que nos den la orden, casi como sindicato, ¿no? No nos dicen que trabajemos, no trabajamos, y es por eso que hubo un vacío de fuerza tan grande en Minneapolis, y eso lo contaba por un lado esta periodista local. Y en el otro aspecto, digamos ya poniéndolo en un esquema un poquito más macro, hace un par de días, seguramente ustedes ya vieron la serie o escucharon del reportaje de la serie de Netflix, el documental respecto a Jeffrey Epstein, millonario, pederasta, que en este documental de Netflix, que es muy fuerte, se habla, ¿no?, de esta red que tuvo y del gran contacto que tenía con grandes personajes, tanto pues políticos como económicos, como atletas, vaya, de todo lo que tenía en su red de contactos, y pues se hace una gran mención a Donald Trump. Y justamente ayer en la madrugada, cuando sucede este desastre alrededor de Washington, alrededor de la Casa Blanca, Anonymous publicó información o documentos en los que ataca directamente a Trump y dice y aseguran que el presidente de Estados Unidos mandó a matar en la cárcel a Jeffrey Epstein porque tenía información muy, muy delicada en torno a la persona y a la figura presidencial, es decir, al propio Trump. Entonces, han habido una serie de cosas que suenan a conspiración y lo que pueda hacer, pero es una realidad que están ahí, ¿no? Y hoy justamente Trump, que siempre ha sido alguien muy directo en sus redes sociales, en Twitter, lo único que publicó hoy, cuando todo esto estalló en redes sociales, solamente puso fake news y 10 signos de exclamación, haciendo referencia, por supuesto, a la acusación de Anonymous. Y justamente Anonymous le contestó y le dijo, no es una mentira. Y pusieron algunas fotos o capturas donde hacen referencia, ¿no?, a esta red de pederastía, en la cual presuntamente están acusando que Donald Trump estaba ligado a Jeffrey Epstein todo en esta trama, ¿no? Entonces, vaya, son momentos súper complicados, Oye, Alan, una crisis tremenda para el presidente de Estados Unidos. Oye, Alan, los americanos que todo lo miden, que todo lo llevan a ese llamado periodismo de precisión y que empiezan a hacer análisis de una crisis como esta, ¿qué se piensa? ¿Qué podría suceder? Sobre todo porque es un año electoral y en donde ya que no se nos olvide, eso es muy importante. Claro, y han dicho, no se detiene la elección se va a celebrar independientemente de la crisis de salud y ahora la crisis que se está viviendo. ¿Qué se escucha? ¿Qué se sabe? Pues lo único que se está mencionando es que le está cayendo esto de la manera ideal, ¿no? A Joe Biden, el contendiente del Partido Demócrata, ha tomado también una postura, pues me parece muy cercana a lo que la gente esperaría, ¿no? Teniendo un presidente tan radical. Él está tomando un poco la escuela de Barack Obama en el tema de esto es inadmisible, tenemos todos que unirnos, vaya, todo esto que la gente ahora, después de casi 4 años de tener a Donald Trump en la Casa Blanca, quieren escuchar. Entonces el análisis político va más allá de si se van a hacer o no se van a hacer, sino que el gran beneficiado en este tema no es nadie más que Joe Biden. Y hay que recordar que hace unos meses era cuando apenas estaban dándose la candidatura interna del Partido Demócrata. Joe Biden estaba en tercer o cuarto lugar, era Bernie Sanders y Elizabeth Warren los punteros, y de la nada Joe Biden alcanzó, empezó a sacar a todos. Bernie Sanders, que era su gran contendiente, lo terminó haciendo a un lado para buscar justamente la unión del Partido Demócrata, y hoy en día, pues alguien que lucía súper lejano a poder incluso llegar a ser
presidenciable, hoy en día tiene pues muchísimas posibilidades, ¿no? De poder llegar a la Casa Blanca con esta serie de circunstancias que nadie se esperaba. COVID, después de esta crisis, nadie se esperaba esto, honestamente, a inicios de año. Aquí hay que tomar en cuenta también, desde mi punto de vista, por un lado, que este ataque en contra de los afroamericanos también les pega a las otras minorías, es decir, a los hispanos, sobre todo, a los asiáticos, que se sienten y se han sentido atacados por el presidente Trump desde que entraron. Parte musulmanes. De su gran bandera fue el tema anti-inmigración. Y por otro lado, yo no dudaría, conociendo al presidente Trump, que pudiera inclusive manipular ya sea esta crisis, aunque se siente un poco lejana en el tiempo, o más adelante, si ve que las cosas no le favorecen, tratar de manipular de alguna manera para que la elección no se llevara a cabo en noviembre. Es decir, conocemos a Trump, que no es precisamente un tipo respetuoso de las leyes, ni de la legalidad, ni de la moral. No está fácil cambiarla, pero vamos a suponer que esta crisis estuviera sucediendo a mediados de octubre, es decir, como unos 15 días, 3 semanas antes de las elecciones, y podría empezar a manipular o a invocar recovecos legales para decir no hay condiciones para celebrar las elecciones y las posponemos. Digo, es muy aventurado lo que estoy diciendo, pero este dato que dabas ahorita, Alan, de la acusación de Anonymous, no lo había yo leído. Estoy por terminar la serie de Jeffrey Epstein, pero pues sí, te habla de un sistema de justicia completamente pues ilegal, amoral, como sucede en muchos otros países. La justicia no es la misma para el que tiene dinero y conexiones que para el que no la tiene, ¿no? Oye, y para finalizar este tema, me parece que hay un personaje que toma una fuerza muy especial en la vida política en este momento de Estados Unidos y en lo que será el juego de la sucesión presidencial, por el hecho de que este movimiento, digamos, que esta crisis racial que se detona en la Unión Americana, al final, pues la popularidad, es innegable la popularidad de Barack Obama, y que sí me parece que tendría una fuerza especial, sobre todo en favor del Partido Demócrata, aunque él, digamos, que no ha tenido una participación tan activa como podría pasar en un país como México, en donde si alguien tiene popularidad, que lo aprovechas. Pero dado lo que se está viviendo en este momento, creo que se vuelve un catalizador político muy interesante en el medio político. Sí, pues posible que tome una bandera ahí. Digo, hay muchos americanos que no quieren bajo ninguna circunstancia que Trump repita, ¿no? El papel de Barack Obama, obviamente era presidente, la vez pasada era de otra manera, pero como bien dices, Enrique, sí pudiera ser que tomara una bandera y dijera, pues vamos, porque a ver, Trump significó que llegara Barack Obama, que llegara a la presidencia, significó para el tema racial, pues una gran victoria, ¿no? Es decir, era lo que muchos afroamericanos jamás se habían esperado, y viene el retroceso radical con Trump. Entonces, pues no sería de extrañar que esto que acabas de comentar sucediera. Sí, porque al final ha sido, o sea, Barack Obama, desde que salió de la Casa Blanca, se desmarcó totalmente, ¿no? De la candidatura de Hillary Clinton, incluso cuando estaban los madrazos de a peso en el Partido Demócrata para definir quién iba a ser el candidato, que al final termina siendo Biden. Él jamás tomó partido por ninguno de los candidatos, y hasta hace poco es cuando emitió finalmente una postura pública para apoyar, ¿no? a Obama, y de hecho el único segundo video que tuvo de apoyo fue cuando comenzó el tema de la pandemia hace un par de semanas, y yo creo que ahora mismo con esta situación que se está viviendo en Estados Unidos es el momento perfecto para darle el apoyo a Joe Biden, y sobre todo hacer uso de su popularidad, ¿no? y del poder moral que tiene dentro de cierta parte de la sociedad americana para decir, ¿saben qué? La persona ideal para conducir este país no hay nadie más que Joe Biden. Y hasta ahora, a pesar de que sí lo ha hecho, se ha referido un poco más a él como tiene experiencia por haber sido mi mano derecha, a que es la persona indicada para llevar el rumbo de este país. Entonces, yo creo que por ahí este es el momento indicado, y no creo que tarde dentro de los próximos 2-3 días en emitir una postura para apoyar al candidato demócrata. Algo que agregar, Alan, para dar por cerrado por hoy este tema, porque le tendremos que dar seguimiento en los próximos.
Sí, nada más para cerrar, justamente hace unos 10, 15 minutos antes de que entráramos a la emisión de Destrozando la Noticia, salió información publicada por el New York Times en la que dicen que la autopsia realizada se realizaron dos autopsias, una que realizó la autoridad estatal en torno al homicidio del ciudadano Floyd, y también se realizó una autopsia privada, y hay una gran diferencia entre las razones por las que fue un homicidio. Ambas coinciden en que fue un homicidio, pero hay una gran disparidad de lo que pudo haber sido su muerte, y es aquí donde habrá que ver si el gobierno estatal es capaz de decir cuál fue el motivo, o terminan solamente dándole carpetazo por lo que está sucediendo, ¿no? Entonces habrá Pero que ver sería lo peor, que ¿no? sucede. Sí, Sería habrá peor que ver lo porque que yo creo que sucede, y en encenderían más los ánimos. la madrugada de hoy habrá que ver qué pasa en Washington, porque ayer sucedió a las 3 de la mañana, hoy hay toque de queda, y la gente anunció, el gobierno, que la gente que estuviera en las calles iba a ser detenida oficialmente por la policía de Washington. Entonces, hoy habrá que ver qué es lo que pasa en la madrugada, y bueno, creo que puede escalar como nadie se esperaba ayer a las 3 de la mañana, y puede también suceder en las siguientes horas una catástrofe. Pues gracias a Alan Núñez que nos has hecho este reporte muy claro, y pues vamos a seguir muy pendientes en los próximos días de todo esto, y que también creo que con tanto migrante poblano en la zona de Nueva York, de Washington, de Chicago, pues me parece que tenemos que estar muy muy atentos, porque bueno, pues en este momento es un tema principalmente por los afroamericanos, pero como bien lo dijo Yuka, seguramente también habrá rencillas contra algunos grupos migrantes, principalmente latinos, y esto, bueno, pues nos afecta y les afecta a nuestros paisanos. Muchas gracias, Alan.